Colestao y le ganó a Santani, marcador de 2-0. Estamos con la Copa de Todos, señores. Chocó Sebas, su majestad del fútbol pone frente a frente a Olimpia y Colón de J. Augusto Saldívar. Quiere el primero, Lescano y el centro arriba, golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Gol de Olimpia! Brian Bentaverri ganó en el juego aéreo. La pelota se fue metiendo lentamente, pegó en la cara interna del palo, ingresó cuando la sacó el arquero. El córner fue de Rubén Lescano, el cabezazo logra desviar el digno Contreras. Javier Domínguez y ataca Franco Alfonso. Va Alfonso, sube por izquierda y se mete, Matos, tira. Se va. ¡Gol! Carlos Sebastián Ferreira empuja esa pelota en la boca del gol. Olimpia encontró espacios, subió Matos y cruzó la pelota. Apareció Sebas Ferreira para conectar, para convertir. Retrocede, sigue Baez. Alfonso muy rodeado. Continúa Alfonso, la tocó, rebotó la pelota en Bentaverri, le dio a Richard Baez, la cruzó, rebotó el esférico, se metió Ojeda, está dentro del área, escapó, le pegó en el palo. ¡Gol de Colón! Héctor Ojeda, una muy buena jugada, saca el remate, pega en el palo, el rebote, le pega a Lentinelli y se mete. Técnicamente es un autogol de Lentinelli, pero déjenme decirles que Héctor Ojeda descuenta para el Colón. Y le bastó y le sobró esta llegada a el Colón para también dejar en evidencia allí con el movimiento cuando activa. Baez le pega. ¡Gol! Richard Baez, ráfaga de inspiración del Colón de J. Augusto Saldívar. Richard Baez, el hijo de Richard Martín Baez, mete un golazo y después pide disculpas. Qué bien le pegó a esa pelota de aire, la calzó, le dio con el exterior en todo el desarrollo de la primera etapa. Y hay que decir que fueron dos muy buenas acciones cuando ataca Olimpia. Sandoval. ¡Gol de Olimpia! Hugo Sandoval la calzó dentro del área. Lescano y Alfonso junto a la pelota para la ejecución del tiro de esquina. Lescano le dio a Alfonso, jugaron en corto y Alfonso encara y gana el fondo y mete el centro. Lo agarraron a Sandoval y hay penal. Penal para Olimpia, su gestión contra Sandoval que iba al encuentro de ese centro de Franco Alfonso. Lo trabajó bien Olimpia en el córner. El hombre que pasa y se abre se terminó abriendo. Lescano fue un anzuelo. El centro es bueno de Franco Alfonso. Puede ampliar en el arranque nada más de la etapa complementaria el equipo franqueado. Lescano se acomoda, Lescano le pegó al arquero, Lescano, gol. Gol de Olimpia. Rubén Lescano remató, atacó muy bien digno Contreras, pero el rebote le quedó a Lescano. Tenía todo el panorama, cruzó ese tiro para convertir el gol. Rubén Lescano amplía para Olimpia. Copa Paraguay, la Copa de Todos. Quiere Baez, que bien le dejó a Alfonso, que acelera, pica, gana y va. Entrega por el medio, recibe Ojeda, tira. ¡Gol! Colón, Héctor Ojeda,
¡Qué golazo! La calidad para pegarle. Recibió y con una notable serenidad se acomodó y colocó ese tiro. Cara interna, comba, precisión. Ataca y se mete Alfonso para el gol. Se metió Alfonso. El arquero falta. Aquí terminó Alfonso con la corrida. Después lo toca Lentinelli en la cara con el botín. Cuando tenía para definir esta tarjeta le dice es roja. Roja para el jugador de Colón. Hay un contacto en la cara con Lentinelli y hay sangre. Está sangrando. Sí. Hay un corte también. En un descuido donde una pelota entregada para atrás, Vera no puede, Alfonso anticipa, le queda largo el control, el segundo pique le queda largo. Pablo Riveros con el pase para atrás para Vera y ahí le queda largo. Sale Lentinelli, ya asegura esa pelota y después por el pie contra la cara directamente. El pie derecho Sí. de Alfonso termina impactando en la cara. Es roja. Matías Alfonso expulsado. Está cortado tras el impacto el arquero de Olimpia. Pide Benítez por arriba. Espera Cardoso. El arquero Contreras le pegó arriba. Golpe de cabeza. Benítez la baja. Rechaza con todo Quintana. Y va Derlis González. Derlis con espacio. Va Derlis. Insiste. González dentro del área. ¡Tiró! Derlis González. Veloz, contundente la corrida. Zurdazo cruzado abajo. Liquida Olimpia. Y aquí está el gol que el público estaba esperando. En este caso, de un rechazo, de un tiro libre, el gol de la tranquilidad. Ahora sí, llegó la paz en el partido. Derlis, recordando viejos tiempos del Derlis de años pasados. La corrida electrizante aguanta la marca muy bien. Y después el enganche para adentro y resuelve de zurda. Abajo a un costado ante la salida del portero Contreras. Pleito liquidado en Capiatá. Derlis González y el gol probablemente. Saca Matos, rebota la pelota. La va jugando Ortigosa, la quiere Alonso. Gana Ventaverri. Esto se termina. Señores, acabó. Ganó Olimpia 5-3. Olimpia clasificado a octavos de final de la Copa Paraguay. Olimpia va a enfrentar a Sportivo Luqueño. Olimpia 5, Colón de J. Augusto Saldívar 3.